serie. Libro de Colosenses, capítulo 2, y vamos al versículo 6 y al versículo 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, que hoy va a ser sembrada en cada conciencia, en cada corazón y en cada vida. Gracias siempre te damos por la semilla de tu palabra, mi Dios, que cambia, tu palabra, mi Dios, que transforma, de tu palabra que edifica, de tu palabra, mi Dios, que consuela, de tu palabra, mi Dios, que salva, y de tu palabra, mi Dios, que prospera, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Bueno, hace un par de semanas atrás hablamos acerca de qué significa andar en Él. La semana pasada, que vimos la segunda parte, vimos qué significa estar arraigados en Él. Hoy vamos a trabajar, vamos a estudiar qué significa estar sobreedificados en Él. Amén. Entonces vamos a entender el significado de la palabra sobreedificar. ¿Qué significa sobreedificar? Significa construir sobre otra edificación. Sobreedificar es construir sobre otra edificación. Entonces debemos edificar o debemos construir nuestras vidas sobre una base que sea fuerte y que sea estable, de manera que ésta no permita que nuestra casa espiritual, nuestras vidas espirituales se derrumben y se vengan abajo. Esa es la base de lo que hoy vamos a enseñar. Entonces, antes de construir una casa, ¿qué necesitamos? Necesitamos un terreno, y luego de estabilizar ese terreno, se cavan las zanjas donde se van a construir las bases de lo que allí se va a edificar. Entonces, esas bases son ese fundamento que van a sostener todo lo que usted allí va a construir. Amén. Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer es cuál es la base o cuál es el fundamento sobre el cual usted y yo debemos construir o edificar nuestras vidas espirituales. Para eso vamos al libro de Efesios, capítulo número 2. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué es la piedra angular? También se conocía como la piedra de esquina, y era la piedra principal que se colocaba a la hora de construir algo. Esta piedra cumplía dos funciones: unía y fortalecía las paredes entre sí, y luego el resto de las piedras debían colocarse en ángulo a esta piedra principal. Amén. Que era la piedra que sostenía toda la edificación. Hoy, en la actualidad, nosotros lo conocemos como las bases que colocamos cuando vamos a construir una casa o un edificio. Antes se llamaba la piedra angular o la piedra de esquina. Entonces, Jesucristo representa para nosotros los creyentes esta piedra angular y esta piedra de esquina, donde usted y yo debemos construir nuestra casa espiritual. Amén. El fundamento en el cual usted y yo vamos a construir o sobreedificar debe ser sobre la vida del Señor Jesucristo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo
número 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso número 4 hasta el versículo número 8. Tiene un subtítulo allí que dice la piedra viva. Amén. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, se edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediencia, a lo cual fueron también destinados. Fíjese lo que dice este texto. Acercándonos a Cristo, nosotros los creyentes nos convertimos en la casa espiritual que es de Dios, donde Jesucristo es aquella piedra angular, aquel fundamento, aquella base que sostiene toda la casa de Dios. Amén. Y la de que cada uno de nosotros forma parte de ese edificio o de esa construcción espiritual. Ahora notemos que Jesús nos llama piedras vivas. ¿Usted sabe por qué Jesús nos llama piedra viva? Porque dentro de nosotros llevamos ¿qué? La vida eterna. Antes, cuando no teníamos Cristo, estábamos muertos espiritualmente, pero ahora que usted ha recibido a Cristo en su corazón, dentro de usted lleva esa vida eterna. Y por eso Pedro nos llama a nosotros piedras vivas. Amén. Ahora, pero para mantener activa esa vida eterna dentro de nosotros, primero debemos estar conectados aquí a la fuente que genera esa vida eterna, que es Jesús. Y construir nuestras vidas espirituales o nuestra casa espiritual sobre Jesús, sobre su palabra y sobre su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Construimos nuestras vidas espirituales en Jesús, en su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, Pedro también nos dice que para nosotros los que hemos creído que Jesús es nuestro Señor y Salvador, Él ha venido a convertirse en lo más precioso que usted y yo tenemos. ¿Para cuántos Jesús es precioso? Amén. Gloria a Dios. Pero para aquellos que no lo han recibido, dice la palabra que ellos caminan en desobediencia. ¿Por qué? Porque no han tomado a Jesús en cuenta y no lo ven como algo valioso en su vida. Por eso es que hay mucha gente allá afuera que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque no le ha dado la oportunidad, porque no lo han conocido, porque no lo ven como algo valioso y precioso como nosotros la iglesia. Amén. Ahora leamos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos al versículo 17. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La semana pasada hablamos de estar arraigados en Él. Estar arraigados es estar allí, cerca de Jesús, con nuestras raíces profundizadas allí, en el terreno de Dios, en la iglesia de Dios, en el reino de Dios. Eso es estar arraigado. Pero ¿qué significa estar cimentado? Cimentado significa que hemos sido colocados sobre un fundamento que está firme.
Eso es lo que significa cimentado, estar colocado sobre un fundamento que está firme, que es estable, que es fuerte. Entonces, hemos sido colocados sobre una base fuerte que nos sostiene. ¿Quién es esa base? Jesús. Jesús es la base y el fundamento. Ahora, debemos tener cuidado de nosotros como creyentes, ¿verdad? Debemos tener cuidado y estar claro que ese fundamento firme y fuerte es Jesús. Y voy a estar repitiendo esto constantemente. Jesús es quien no solo sustenta nuestras vidas, sino es aquel que cada día sostiene nuestras vidas. ¿Quién es? Jesús. Para nosotros la iglesia, para nosotros los creyentes. Ahora, vamos a analizar este versículo. Vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 48 y 49. Y dice allí Lucas: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Verso 49. Mas el que no oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, esta parábola nos habla acerca de dos grupos de constructores. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay un grupo de constructores que son prudentes y hay un grupo de constructores que lamentablemente son insensatos. Ahora fíjese, Jesús le está diciendo a todos: cualquiera que oye mis palabras, mis enseñanzas, mis mensajes y las obedece y las pone por obra. Es el consejo de Jesús. Esto lo dice Jesús para toda la iglesia, para todos los grupos. Esto es para todos. El problema está en que no todos van a tomar el consejo de Jesús. Por eso unos constructores fueron prudentes y otros fueron insensatos. ¿Qué significa ser prudente? Mire, ser prudente es tener la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Eso es ser prudente, la capacidad de diferenciar lo bueno y de lo malo, de escoger lo bueno y seguir lo bueno. Eso es ser prudente. Entonces, el prudente es cuidadoso al hacer decisiones y escucha los consejos de otros, cosa que no lo hace el insensato. Obedece y escucha el consejo que otros le puedan dar. Entonces, hubo un grupo de constructores que fueron prudentes. Ellos escucharon el consejo de Jesús. Ellos tomaron la palabra, ellos obedecieron, ellos lo pusieron en práctica y construyeron su casa sobre la roca, construyeron su hogar sobre el fundamento que es fuerte, que es firme y que es estable. Así que todo aquel que toma la palabra de Dios, todo aquel que toma sus enseñanzas, todo aquel que las obedece y las practica, no solo se está haciendo un prudente, sino que está construyendo su vida sobre la roca que es Jesús. Cada vez que usted toma una palabra y usted la obedece, usted está construyendo su vida espiritual, su casa espiritual sobre el fundamento firme, estable y fuerte que es Jesús. Amén, iglesia. Entonces, todo aquel que construya su casa sobre la roca, dice la palabra de Dios, que puede descender lluvia, que pueden venir ríos, que pueden soplar viento, y todo esto puede golpear su casa, pero su casa no caerá porque está fundamentada sobre ese fundamento estable, firme y fuerte
que es Jesús. Entonces, cuando usted construye su vida sobre Jesucristo, sobre su palabra, y usted obedece, mire, pueden venir problemas, pueden venir circunstancias, pueden venir enfermedades, pueden venir necesidades. El enemigo puede venir como un torrente río, pero el Espíritu del Señor siempre levantará bandera de victoria sobre su iglesia. Entonces, ¿por qué muchos creyentes caen? Porque no están fundamentando sus vidas sobre Jesucristo. Ese es el problema o el detalle, como decía Cantinflas. Amén, iglesia. Ahora, pero existe otro grupo de constructores. Ya hablamos del constructor que es prudente, pero existe un grupo de constructores, es decir, un grupo de creyentes que son insensatos. ¿Qué es un insensato? Es aquel que cree que se la sabe todo. ¿Usted conoce gente así? ¿No conoce usted gente así? Y se cree que se la sabe todo. El insensato se enoja con facilidad. El insensato desprecia el consejo de Dios. Actúa sin madurez. Realiza acciones que son irracionales e ilógicas. Pone en riesgo su vida y la vida de otros. Eso es un insensato. Miren, la persona insensata desprecia el consejo. Es decir, que hace todo lo contrario a lo que Jesús dijo. Jesús dijo: el que escucha mi palabra, el que la obedece, el que la pone en práctica. Pero el insensato desecha el consejo de Dios. No lo toma en cuenta, no lo valora, ni mucho menos lo obedece, sino que lo desecha y lo desprecia. Es decir, esto no es para mí. Mire, nosotros le hemos ayudado a evangelizar mucha gente en todos los años que tenemos sirviéndole a Dios. Y a mí me ha dicho mucha gente: pastor, esto no es para mí. Y yo le pregunto: ¿pero qué no es para usted el evangelio? Yo no nací para ser evangélico. Yo no nací para estar en la iglesia. Eso no es para mí. ¿Usted no ha escuchado a gente decir así? Esto no es para mí. Aquel que no toma el consejo de Jesús y no toma en consideración su palabra a la hora de actuar, no solamente se comportará como un insensato, sino que está construyendo su vida sin Jesús. Ese es el mayor problema. ¿Qué lleva a una persona a comportarse así? El hecho de que cree que lo sabe todo. Es decir, que se convierte en una persona orgullosa. Usted no ha tratado con personas orgullosas. El orgulloso no escucha consejo. Si usted va y le dice: hermano, no haga esto así, escucha el consejo. Así dice Dios. No me importa. Yo lo voy a hacer así. Siempre lo he hecho así y esta vez lo voy a seguir haciendo así. Entonces, la persona que actúa de esa manera está actuando como un insensato. ¿Por qué? Porque está construyendo su vida sobre sí mismo. Yo lo hago así, yo soy así. Y se mueven en el yo, sobre ellos mismos. Construye su vida sobre sus ideales, sobre sus creencias, sobre sus capacidades, sobre sus habilidades, sobre su dinero y sobre sus posesiones. Así vive el insensato. Y lamentablemente, la Biblia dice que hay creyentes insensatos que construyen su vida espiritual sobre lo que ellos creen sobre sí mismos, sobre sus capacidades, las habilidades, el dinero que tienen, sus posesiones. Todo en su vida gira en torno a lo que ellos son y a lo que ellos tienen. Y todo aquel que construya su vida sobre sí mismo, sobre lo que tiene o sobre todo lo que posee, está construyendo su vida sobre la guerra. Está construyendo su vida sobre su carne. Está construyendo su vida sobre su humanidad, no sobre Jesús.
Entonces cuando venga la lluvia, cuando vengan los ríos, cuando desciendan los vientos, cuando venga todo esto con ímpetu contra la casa del insensato, entonces la casa caerá y grande será su ruina. Porque hay personas que cuando tienen problemas no reciben una palabra de Dios. Porque su fundamento, su vida no está sobre la roca que es Cristo. Cuando usted tiene problemas, ¿qué necesita? ¿Que alguien ore por usted? No, una palabra. Si yo estoy pasando necesidad, necesito una palabra que me recuerde que Dios es mi proveedor. No necesito que un hermano ore por mí. Necesito una palabra. La palabra es el puente que me va a llevar desde cero hasta la abundancia de Dios. Si yo estoy enfermo, ¿qué necesito? Que un hermano ore por mí. Y no estoy despreciando las oraciones de los hermanos. Necesito una palabra que me recuerde que Jesús es mi sanador. Para que me lleve de este punto cero, que estoy enfermo, a la sanidad divina del Señor. Entonces, ¿por qué cuando estamos enfrentando problemas no aflora en nuestras vidas la palabra? Porque no estamos construyendo nuestras vidas espirituales sobre la roca que es Cristo. Por eso todo hombre, mire, el hombre no puede salvarse por sí solo. El hombre no puede sanarse por sí solo. El hombre no puede por sí solo liberarse. No puede. Ni siquiera cambiar. No puede cambiar su manera de ser por sí solo. Por eso todo hombre y toda mujer necesita humillarse ante la presencia de Jesús, reconocerlo como Salvador, para que entonces el Señor venga y traiga refrigerio sobre esa vida y el Señor pueda salvarlo, pueda sanarlo y pueda liberarlo. Todos necesitamos de Jesús. Entonces, también es importante a la hora de construir qué materiales vamos a usar para construir nuestras vidas espirituales. Amén. Mire, si usted va a construir una casa, usted busca los mejores materiales, ¿sí o no? Usted no busca materiales de segunda, de tercera mano. Usted busca las mejores cabillas, los mejores bloques. Hay bloques de segunda y de tercera mano. Usted viene y los agarra y le queda un pedazo en la mano y el otro allá. ¿Sí o no? Ale se ríe. Entonces hay que tomar en cuenta también qué materiales vamos a usar a la hora de construir nuestras vidas espirituales. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo número 3. Vamos desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Mire cómo, escuche cómo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, aquí está hablando Pablo, puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Entonces Pablo comienza diciendo: hey, yo soy el perito arquitecto, yo he colocado el fundamento para que otros edifiquen. Lo que Pablo está diciendo: le he predicado a la gente a través del Evangelio que Jesucristo es el Señor. Ahora ustedes que son creyentes deben edificar, deben construir su vida sobre Jesús, que es ese fundamento firme, estable y fuerte. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Pero Pablo dice algo importante: mire con cuidado cómo cada quien sobreedifica. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Y si Pablo decía esto, es porque hay personas y creyentes que no están construyendo su vida sobre Jesús. Hay gente que construye su vida sobre sí mismo. Hay gente que lo más importante para ellos son las esposas o los esposos, o la familia, o el dinero. Todo eso representan otros fundamentos que no son Jesús. Todos esos fundamentos que no son Jesús representan la arena. Y cuando usted construye una casa sin colocar base, es construir una casa sobre la arena. Amén, iglesia. Entonces está claro que cada creyente debe sobreedificar su casa teniendo como fundamento a Jesús, que es la roca firme y fuerte. Amén. Entonces, una vez ya claro que Jesús es el fundamento, entonces ahora vamos a sobreedificar sobre él. Y es aquí donde entonces debemos tomar en cuenta los materiales a la hora de construir nuestras vidas. Mire, vamos a leer nuevamente allí en 1 Corintios. Dijimos al capítulo 3, vamos al verso 12. 1 Corintios, capítulo 3, mire cómo dice el verso 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Ahora notemos que el apóstol Pablo nos habla que a la hora de sobreedificar podemos utilizar, por una parte, materiales como el oro, la plata y la piedra preciosa. Pero por el otro lado, hay materiales como la madera, el heno y la hojarasca. Pastor, ¿qué es la hojarasca? La paja. ¿Cuánto conoce la paja? Eso es la paja. Ahora, no se trata de construir por querer construir. Hay gente que construye por construir, que limpia por limpiar, que estudia por estudiar. Se trata de lo que vamos a construir. Primero lo hagamos bien. Si usted no va a hacer algo bien, no lo haga. Pero si usted va a hacer algo, hágalo bien. De manera que lo que usted esté edificando tenga valor y tenga dureza, para que con el tiempo eso no desaparezca. Pablo presentó 6 materiales que sean probados por el fuego. ¿Cuáles son esos 6 materiales? El oro, la plata y la piedra preciosa. Seguimos ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 3. Mire cómo dice el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Ahora, si usted toma el oro, la plata y las piedras preciosas, y usted la mete en un horno de fuego, no van a sufrir ningún daño. Al contrario, son materiales que cuando pasan por el fuego se purifican, se perfeccionan, se refinan. Si usted toma el oro, la plata o la piedra preciosa y la pasa por un horno de fuego, esos 3 elementos se mantienen firmes y perennes ante la prueba del fuego. Quiere decir que estos son los buenos materiales que usted y yo debemos utilizar a la hora de construir nuestras vidas espirituales. Ahora, más adelante vamos a explicar bien esto. Pero existen otros materiales, como son la madera, el heno y la paja. Si usted pasa esto por un horno de fuego, mi hermano, y no queda ni ceniza. ¿Sí o no?
Son materiales combustibles que no pasan la prueba del fuego. Entonces no podemos utilizar ni la paja, ni la madera, ni el heno para construir una casa. ¿Usted se imagina construir una casa de heno? Y de pronto alguien pasa y tira un chicote y allí no queda nada. Entonces, si vas a hacer algo, hazlo bien. No sea como muchos que hacen las cosas por hacerlas. Miren, muchachos que estudian por estudiar, y después que se gradúan, a ver, ¿usted qué aprendió? Nada. ¿Por qué? Porque estudió por estudiar. Las cosas hay que hacerlas con un motivo. ¿Usted alguna vez hizo algo por hacerlo? Yo me paré mal, voy a limpiar por limpiar. ¿Y usted limpia mal? No limpia bien como debe de ser, para que su casa quede lustrosa, quede limpia. El pastor todavía es sucio, y levanta la alfombra y tira el sucio, y ya está, ya no se ve. Usted limpió mal. Cuando hacemos algo por simplemente hacerlo, no estamos incluyendo el querer, la pasión y el disfrute de lo que vamos a hacer. Esto va para las personas que están en un trabajo que no les gusta. ¿Qué hace usted allí? Pastor, voy porque hay que trabajar. Pero ¿y si no hay? No puedo. Entonces no trabaja en algo que no le guste. Usted tiene que trabajar en algo que lo motive, que le guste, que usted disfrute lo que usted esté haciendo y que usted espere buenos resultados, ¿sí o no? ¿Usted no ha escuchado expresiones como esta? Bueno, yo lo voy a hacer, pero no sé cómo saldrá eso. ¿Cómo salga? ¿Cómo cree usted que va a salir? Mal. Porque desde el principio usted no tiene intenciones de hacer las cosas. Bueno, lo voy a hacer por hacerlo. Pero ojo, no sé cómo va a salir eso. Va a salir mal, sí sabe, va a salir mal. Entonces es decir que desde el principio que voy a hacer algo sin motivación alguna, no debo esperar un buen resultado. ¿Esto por qué me quedó así? Si es que sin querer, sin pasión, ¿cómo voy a tener un buen resultado? ¿Usted no sabe que hay gente así? Que sabe que hace las cosas malas y espera un buen resultado. ¿Y por qué pasó esto? Usted lo hizo mal. Mire, cuando usted se le entrega una asignación, una labor a realizar en la iglesia, por ejemplo, predicar, orar, limpiar el templo, si usted lo hace sin motivación, si usted lo hace por obligación, es que el pastor me obliga. Si fuera por mí no lo hago. Lo voy a hacer por hacerlo. Esa obra no tiene ningún pago de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es madera, heno y hojarasca. Cuando usted se le entregue una asignación, cuando usted se le entregue una tarea, ¿sabe cómo tiene que hacerla? De todo corazón. Como si fuera para Dios y no para el hombre. Usted tiene que hacerla con pasión, con anhelo, y entonces así espere lo mejor de Dios, porque esto es construir con oro, plata y piedra preciosa. ¿Cuántos van a construir así a partir de hoy? Y si lo van a hacer fuerte, porque es para Dios. Ahora, es importante destacar que no se trata de construir lo que nosotros queremos, sino hacerlo de acuerdo a lo que Dios quiere. Esto también es importante. Mire, podremos construir una gran cantidad de cosas en nuestras vidas, pero solo aquellas que están en consonancia a la voluntad de Dios, solamente ellas van a tener un pago de parte de Dios.
Hay muchos creyentes que hacen cosas que Dios no le ha encomendado hacer. No que realice ni haga nada que no esté conforme a la voluntad de Dios. Aunque eso tenga grandes y buenos resultados, si no está dentro de la voluntad de Dios, usted no va a recibir ni la aprobación de Dios, ni ningún beneficio de parte del Señor. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con madera, heno y hojarasca. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que yo quiero. Mi voluntad y no la voluntad del Señor. Es decir, que estoy trabajando por mi propia cuenta y no con el apoyo del Señor. Por ejemplo, mire, si yo me pongo a construir iglesia y Dios no me mandó a hacer eso estoy trabajando con madera, heno y hojarasca. Si Dios me envió a congregarme en una iglesia y yo decido ir a congregarme en otra, yo no estoy construyendo mi vida sobre Jesús. Si yo ejerzo un ministerio que no es el que Dios me entregó, mire, Dios me llamó para ser pastor, aquí estoy. Pero si yo de noche a la mañana decido, no quiero ser más pastor, no me gusta ser pastor, es muy difícil ser pastor. Yo solo voy a ser un maestro de la palabra con excelencia para enseñar con claridad cada día la palabra. Eso voy a hacer, estoy desobedeciendo al mandato de Dios. Estoy apartando el ministerio que Dios me entregó para hacer algo para lo cual Dios no me llamó. Aquí como maestro estoy haciendo mi voluntad. Estoy trabajando por mi propia cuenta. Estoy utilizando madera, heno y hojarasca. Estoy construyendo mi vida sobre mi propia humanidad. Pero si cada día yo me esmero para ser el pastor que Dios me llamó, con excelencia y con eficacia, pastorear esta multitud que Dios me dio, entonces recibo la aprobación de Dios y cuento con el apoyo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con oro, piedras preciosas y plata. Amén, iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Si yo decido moverme en un don para el cual Dios no me llamó, y esto es otro de los errores que nosotros hemos visto, mi esposa y yo. Quiero poner como ejemplo, conocemos mi esposa y yo un joven, bueno, que ha entrado de edad como nosotros. Mire, y un hombre que Dios lo ha llamado para ser un evangelista. Pero él dice que él es maestro, que él quiere enseñar la palabra. Y cuando él comienza a enseñar la palabra, se ve que se queda trancado, que no fluye la presencia, que no fluye la palabra. ¿Por qué? Porque está construyendo su vida sobre madero, heno y hojarasca. Pero cuando ese joven se levanta a evangelizar para tocar el corazón de las personas, su vida vuela como un águila y miles de personas vienen postradas y confiesan a Jesucristo como Salvador. Eso es construir la vida sobre oro, plata y piedras preciosas. Amén, iglesia. Si yo como miembro de la iglesia no contribuyo a la paz de la congregación, no estoy construyendo, no estoy trayendo edificación a la congregación. Miren que hay gente que viene a robarse la paz de otro. Si yo no contribuyo a la unidad de la iglesia, hay gente que viene a la iglesia a sembrar la desunión. Esa gente, esos creyentes, no están trayendo edificación a la iglesia. Están construyendo sobre qué? Madera, heno y hojarasca. Si yo no contribuyo al crecimiento y a la edificación de la iglesia, dice Pablo que todos nosotros conformamos ¿qué? El cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero si yo decido, no voy a ir más a la iglesia, no le voy a hacer más al Señor, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy a hacer nada, y yo represento una pierna. ¿Cómo camina la iglesia así?
mire que sí le afecta. Si usted se deja usar por Dios, si usted obedece a Dios, a su palabra, entonces como la otra pierna, la iglesia con sus dos piernas caminará y avanzará y progresará todo el tiempo. Entonces sí afectamos o beneficiamos a nuestra iglesia con respecto a nuestro comportamiento, primeramente para con Dios y para con los hermanos. Amén, iglesia. Mire, Dios está interesado. Escúchame esto, Dios está interesado tanto en el trabajo que usted realiza allá afuera, secularmente, no sé, como comerciante, como jefe de un trabajo. Mire, yo no sé qué es lo que usted hace allá afuera. Dios está interesado en su trabajo. Ese que realiza usted allá afuera secularmente. Dios está interesado en ese trabajo como en el trabajo espiritual y la labor que usted realiza dentro de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios está interesado. ¿Por qué? Porque esos son obras. Construir con madera, heno y paja nos habla de aquellas cosas que hicimos sin la intención de darle la gloria a Dios, sino que la hicimos con el fin de obtener un beneficio o interés personal. Usted no sabe que hay gente que ora para que otros los admiren. Ay, Juancito se ora bien. Y se ponga como el pavo real. Ay, Juancito sí predica bien. ¿Usted me está entendiendo? Todo aquello que hacemos con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, lleva la intención de enaltecernos a nosotros mismos. Por lo tanto, eso no será aprobado en el día del juicio. ¿Por qué? Porque no va a resistir la prueba de fe. Ahora, construir con oro, con plata y con piedras preciosas son aquellas obras que son eternas, las cuales usted y yo hicimos no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, no con nuestro intelecto, sino con el Espíritu Santo de Dios, y con el fin de glorificarlo a Él a través de ellas. Eso es construir con oro, plata y piedras preciosas. Ahora, quiero que usted entienda esto. Aquí no está en juego la salvación. Lo que aquí está en juego son las recompensas que usted va a recibir por las buenas obras que usted haga. De eso se trata hoy la predicación. Edificar sobre Jesús. Edificar sobre buenas obras. Volvamos a 1 de Corintios. Vamos al capítulo 3. Ya vamos terminando. 1 de Corintios 3, mira lo que dice el verso 15. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como el fuego. Mire, me gusta mucho lo que aquí quiere transmitir Pablo a través de esta palabra. Y la referencia que Pablo hace aquí es como si una persona tenía un apartamento en un edificio. Pero el edificio se quemó todo. La persona perdió todos sus bienes y solo pudo salvar su vida. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si sus obras no pasaron la prueba de fuego, usted es solamente salvo, pero usted perdió toda recompensa por sus obras. Eso es lo que Pablo quería enseñar. En el día del juicio, nuestro Dios va a considerar cada uno de los dones, cada una de las capacidades, cada una de las habilidades que nos ha entregado para hacer luz en esta tierra. Y quiero que usted entienda esto: Dios va a tomar en cuenta la calidad y no la cantidad. La calidad, no la cantidad. Por eso debemos procurar que nuestras obras, por muy pequeñas que parezcan, sean aquellas en las que usted se entregue por completo. Voy a hacer esto y me voy a entregar de todo corazón, en alma, espíritu y mente, porque esto es para el Señor. Amén. Entonces, desde lo más sencillo que hagamos, debe ser para la gloria de nuestro Dios
a quien nosotros servimos. Amén, iglesia. Quiero leer un último versículo, Colosenses. Con esto cerramos. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Recuerde que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y que un día recibiremos y cosecharemos lo que usted y yo sembramos y edificamos. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Quiero que por favor usted se